Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a José Antonio, mi hermano, por su disertación. Menos mal que le hizo de abogado del diablo. A José Alberto y a Roberto por la intervención en el comentario de este libro, que este servidor de ustedes se vio obligado moralmente a escribir con premura. Y es premura porque el tiempo se está acabando. Parece que nosotros, los hombres, hemos llegado a un punto de necedad. Hemos cerrado los ojos del Espíritu a la gracia de Dios. Nos empeñamos, aún sabiendo cuál es el camino que lleva a la salvación, en recorrer el ancho sendero que lleva a la perdición. Y es mandatorio que sepamos lo que va a suceder, lo creamos o no lo creamos. Porque ya no se puede tapar el ojo con un dedo. El sol con un dedo. Tenemos que tomar conciencia de la batalla espiritual, que la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y nosotros en lo individual estamos librando en contra de Satanás, de este ángel caído, y en contra de todo lo que él, a través de la causa indirecta, de todo lo que nos aparta de Dios, él se yergue. Los tiempos son muy graves. Son tiempos, como diría Juan en el Apocalipsis, dulce, amargos. Pero vamos ahora a hablar de lo amargo. Ahora es de lo amargo. El libro aborda el tema de lo amargo. Y el título es Las puertas del infierno contra la iglesia. Me decía una persona, qué fuerte es su título. Yo no lo escribí, es decir, yo no puse esas palabras, sino que son de Jesucristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Y son palabras que dejan claramente establecido, como dijo José Alberto, la condición divino-humana de la iglesia. La iglesia no es un partido político, no es una ONG, organización no gubernamental, no es un movimiento, no es simplemente una sociedad compuesta por hombres que está sujeta al vilipendio y la crítica y a la burla de los hombres de este tiempo, incluyendo analistas políticos de este país. Yo escuché en un programa de televisión una burla grotesca al Papa. Era infalible. Tonterías, dijo el comentarista. Son tonterías esas. No son tonterías. No son tonterías porque el Papa es el vicecristo en la tierra y Cristo es Dios. Jesús es el Hijo unigénito del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios. Y ese mismo Dios, con ese poder, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Porque asume en esa condición divino-humana una batalla espiritual que Dios permite, no quiere, usted la haya querido, pero la permite, como se mencionó aquí, la permite porque Dios en su infinita sabiduría, omnipotencia, ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Y repito, Dios ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Por eso permite el mal. Por eso Dios permitió, y esto es un misterio, que a los ángeles, dentro del mismo mundo de Dios, se les revelara.
Porque Dios los creó en su reino, allá. Y no digo arriba, aquí, en otra dimensión del mundo sobrenatural, llamado cielo. Y ahí los creó. Y dentro de su reino, uno de ellos, preeminente, que se le conoce, aunque así no se llama, como Luzbel, le dijo: no serviam, no serviré. Y con él, dicen los padres de la iglesia, una tercera parte angélica, que es terrible, porque son miríadas de ángeles creados por Dios. Y basta mencionar que cada ángel agota su propia especie. Dicho en otras palabras, nosotros, todos los hombres, somos de la especie humana, pero cada ángel tiene su propia especie. Cada ángel, cada querubín, cada serafín, cada trono, dominación, virtud, potestad, principado, arcángel y ángel. Lo cual revela la maravilla de Dios, pues una tercera parte se le reveló. Y eso es lo que Pablo llama misterio de la iniquidad, misterio del mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Y la pregunta de mi hermano: ¿por qué Dios permite la existencia del demonio? ¿Y por qué el demonio permanecerá hasta la eternidad? Porque Dios iría en contra de la sabiduría divina. Porque ya lo que es espiritual ya no es corruptible. Y también por eso creó el infierno, y es eterno. Y no es cierto, como dijo un obispo, que está vacío. Y esa es la gran preocupación de la Santísima Virgen cuando le reveló el infierno a Lucía y le mostró el mismo y le dijo: ¿has visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Porque no hay nadie que rece por ellas. Entonces, esta permisión del mal, llamada misterio de la iniquidad, es el centro toral del libro. Y es apasionante por un lado, es la permisión del mal, porque Dios aún del mal saca grandes bienes. Pero dentro de lo apasionante, como nosotros somos los actores de este misterio del mal, tenemos que estar preparados a lo que va a suceder. Y esta es la razón, la permisión del mal. Y desde que efectivamente la iglesia fue fundada por Cristo, ha estado sujeta al poder de las tinieblas, es decir, al poder del infierno, al poder de Satanás y sus ángeles caídos, que son muy poderosos, no más que Dios, pero muy poderosos, tan poderosos que tienen en este puño, en esta mano, tienen a la iglesia y la tienen a punto de darle un golpe cuasi mortal. Esa es la realidad. Un poder del mundo que se ha vuelto en contra de Dios, cuya cabeza es Satanás. Y esta es la realidad de esta permisibilidad del misterio del mal. Y la iglesia pues ha pasado grandes pruebas. Se menciona en el libro las persecuciones romanas, el surgimiento del Islam durante casi 800, 900 años, atacando a la iglesia, y todavía el tema del Islam todavía va a sufrir un gran ataque a la iglesia. A nosotros sufrimos un ataque del Islam. Pronto, ya Europa prácticamente ha sido copada por los musulmanes. Y muchas iglesias católicas han sido convertidas en mezquitas. Y de luego el cisma de Oriente, empezó con Focio en el siglo IX, un patriarca de Constantinopla, un ilegítimo patriarca, que se concreta en la separación de la iglesia occidental y oriental. Son dos pulmones de un mismo ser, y eso le duele mucho a Dios. Terriblemente, es una ruptura que sigue vigente, y por eso la Virgen pidió la consagración de Rusia, no de Irak, no de Irán, no de China, no de Estados Unidos, sino de Rusia. Eso viene también en el libro. ¿Por qué Rusia? ¿Qué importancia tiene Rusia dentro del plan de Dios? Y tiene una extraordinaria misión
al futuro cercano, para que sea, una vez convertida por la consagración hecha de esa nación al corazón inmaculado de María, sea ella entonces la espada que va a utilizar el Todopoderoso para hacer establecer en la tierra el reino, una vez que se unan las dos ramas, la de Occidente y la de Oriente. Es un tema muy profundo. Entonces luego vinieron desde luego el cisma de Occidente, con el famoso, los papas de Aviñón, terrible desgarramiento de la iglesia, hasta que Catalina de Siena, la gran santa Catalina de Siena, una santa muy especial, dicho sea de paso, puso orden y dijo, o se ordenan o se ordenan. Lo que hace, unificó la iglesia otra vez. Pero esos papas querían legítimamente representar a la iglesia. Un cisma terrible, pero había confusiones, había soberbia, había sin número de causas inmediatas de esa división. Pero lo que viene es peor. Y de luego, a partir del siglo XIV, en mi humilde opinión, empieza gradualmente el surgimiento de filosofías que trajeron y han traído ideologías que han ido lentamente socavando el fundamento de la iglesia, teniendo como punta de lanza lo que se conoce como el enciclopedismo francés o la ilustración, que engrandeció a la diosa razón y dijo: aplastemos al infame y aplastemos a la infame. Y el infame es Jesucristo y la infame es la iglesia. Ahí está Rousseau, ahí está Diderot, ahí están las famosas proclamas de la Revolución Francesa: fraternidad, igualdad y libertad, que son la base de un gran enemigo de la iglesia, que es la masonería. La masonería no es solo un grupo de hombres con mandil que se dedican a dar ayuda fraternal a los desvalidos, a los necesitados, aunque hay cierto tipo de masonería que cumple ese propósito. La masonería tiene un aspecto visible y un aspecto invisible. Hay una masonería teórica y una masonería práctica. O sea, una especulativa, que podemos ubicarla en el siglo XVIII, en Londres, Inglaterra, con la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717. Pero hay una masonería práctica, operativa, más antigua, aún incluso antes de la venida de Cristo. Eso está en el libro. Pero dentro de esta masonería visible, dentro de la masonería especulativa, operativa, hay una invisible. Señores, hay una mundialista, porque pretende un proyecto mundial globalizador para establecer un nuevo orden y gobierno mundial. Hay una masonería, por tanto, satanista, donde en el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, esos miembros hacen una promesa a Satanás, so pena de perder la vida natural. Y desde luego haciendo un pacto para perder la vida eterna. Eso sí es, señores. Y esa masonería oculta que permeó en Francia, que permeó en la fundación de los Estados Unidos, por eso la Declaratoria de Independencia Americana está firmada prácticamente por puro masón, y por eso se inoculó la logia York de los Estados Unidos. ¿En dónde? En México. Por eso México ha sido un país socavado por el laicismo masónico hasta Vicente Fox y Calderón, que no son masones. No sé qué sean o no sean, a qué juegan, a qué no juegan, y a qué se dedican en las tardes, eso no me interesa. Pero la masonería se inoculó en México porque México tiene un papel preponderante dentro del plan de Dios, y por eso es una de las razones por las cuales la Virgen de Guadalupe desapareció en México.
Entonces, en este concepto, en esta base, en esta tesis, abordo lo que está por venir, señores. Y ya muchos quizá han escuchado a través de las disertaciones de José Alberto, a través de mis charlas, o de otras revelaciones privadas, o de la misma enseñanza de la Iglesia. Se avecina una terrible oscuridad a la Iglesia Católica, que ni los mismos prelados la esperan, ni los obispos ni los cardenales, algunos, pero la mayoría no. Y es un plan que pudiéramos decir comienza a principios del siglo XX, y que la Virgen de la Salette, aparecida en 1846 en Francia, lo preanunció con las siguientes palabras: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, que no es otra cosa sino parafrasear o expresar de manera distinta, aunque similar, lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses: la venida del inicuo vendrá acompañada del poder de Satanás hasta sentarse en el templo santo de Dios. Palabras de Pablo, o sea, palabras del Espíritu Santo, y Jesucristo mismo habla de la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel y que se va a instalar en el lugar santo. Para entender todo este proyecto, en el libro cito textualmente parte de la, y voy a decir una cosa fuerte, parte de la entronización satánica que se hizo en la capilla de Pablo, dentro de la Basílica de San Pedro, la noche del 29 de junio de 1963. Estando prelados presentes en una ceremonia diabólica en vínculo con una capilla localizada en los Estados Unidos. Da de esto fe el sacerdote ya fallecido Malachi Martin en su libro El último Papa, y a una pregunta expresa que le hace el New York Times poco antes de morir y con motivo de este libro, que por cierto ya no se encuentra en las librerías. Dice: doy fe de lo que ahí está escrito es cierto, es real. Y precisamente a partir de 1963, o más o menos a partir del Vaticano II, la Iglesia entra en una verdadera caída libre, en un tobogán espantoso de liturgia, de fe, de moral, de dogma. Y se empieza a concretar poco a poco lo que la Salette, la Virgen, dijo en el siglo XIX, en 1946, ¿verdad? De que los sacerdotes, ministros de su Hijo, por su mala vida, por su irreverencia al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Y como los libros malos abundarán en la tierra y habrá divisiones, y lo concreta luego en Fátima. La Virgen, preocupada por lo que está sucediendo en la Iglesia, anuncia y advierte la apostasía que viene no solo al mundo, sino lo más grave, a la Iglesia, al interior de la Iglesia, y habrá obispos contra obispos, sacerdotes versus sacerdotes y cardenales contra cardenales, una división, un rasgamiento del velo del templo. Estamos viviendo una espantosísima crisis de fe que pasa desapercibida. Y pasa desapercibida porque las almas se están condenando como copos de nieve. Porque muchos van a misa solo los domingos. Y si llega tarde. Y nos quedamos dormidos y no sabemos ni qué fue la homilía ni cuál fue el evangelio. Y la mitad se levanta como rutina, mascando chicle o viéndole las caderas a la muchacha de enfrente. Y la pregunta que nos haríamos es: esta gente que se va a comulgar, que va a misa, que llega tarde, que está distraída, que no sabe nada, ¿estará en estado de gracia? ¿Sabrá lo que es estar en estado de gracia? ¿Sabrá que hay pecados de pensamiento, pecados de palabra, obra y omisión, como decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa?
Sabrá que un pecado mortal me impide acercarme a la comunión. Sabrá que es un pecado mortal. Y sabrá que si yo comulgo en pecado mortal, comulgo en mi propia condenación eterna. Sabrá que el trabajador que no le paga el justo salario a sus trabajadores comete pecado. Que el que se queda con lo que no es suyo comete pecado. Que el que no paga lo que debe comete pecado. Que los esposos que duermen separados o se divorcian y se vuelven a casar cometen pecado. Que la mujer que aborta comete pecado y además está excomulgada. Lo sabrán. Que es doctrina de la iglesia. Aunque a la gente le moleste o le reviente, es doctrina de fe de la iglesia. Son palabras de Cristo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces hay una crisis de fe, una crisis de formación, una crisis de conciencia, una crisis que pasa desapercibida porque el hombre está preocupado por el mundo. Por el poder, por el dinero, por los placeres, por hacer más dinero, por tener una vida más placentera. Y por eso les invito a que pongan el libro, no conste que no digo el otro, que se llama La devoción al Salvador por la fronte de Jesús, las revelaciones de Jesús amarga. Lea ese libro, va a ver lo que es la exigencia del cielo para estos tiempos, lo que está pasando nosotros como hijos de la iglesia, hijos de Dios. Es una cuestión muy grave, muy grave. Porque señores, esta vida no es el fin. Esta vida es pasajera, es muy pasajera. Amigos míos yo conocí en esta escuela, fui alumno de esta escuela, ya fallecieron de mi edad, infartos, accidentes, cáncer. No tenemos la vida comprada. Ayer fui a la ceremonia de un hermano que se doctoró en Derecho, otro compañero amigo mío, sacerdote, de infarto masivo, 56 años. Y entonces sí, cuando ven el juicio, ahí no va a contar para nada. ¿Y cuántos títulos tengo? ¿Y cuántos coches tengo? Si mi ropa es de marca o no es de marca. El Señor no va a decir, a ver, Luis Eduardo López Padilla, a ver, usted ahí. A ver. Una Durango 2007. Dirá, tiene mancuernillas. Sí, y ropa de marca. Eso no sirve para nada. El Señor me va a decir a mí, yo te di 100 talentos, o 50 talentos, o 20 talentos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste con lo que sabías? ¿Dónde están las almas que tenían que haberse salvado con tu predicación? Eso te va a pedir Dios después. Por eso escribí el libro. Como digo en el epílogo final, no recuerdo mal porque todavía no lo leo. Lo escribí pero no lo he leído. Apenas me lo entregaban hoy. No lo he leído, pero me gusta leerlo, pero no lo he leído. Bueno, aquí lo digo, tengo que buscar. Es una responsabilidad ante Dios. Entonces, mi responsabilidad consiste en que si por circunstancias de mi misión, porque yo no soy vidente, yo soy televidente, pero tengo una misión. Sí, tengo una misión, claro que tengo una misión. Yo era alumno de la Libre, me gradué, estaba trabajando muy bien, muy a gusto, ganaba muy buen dinero hace 28 años. Y de pronto me vino una llamada de Dios, nada extraordinario, nada aparentemente fuera de lo extraordinario, pero se dieron circunstancias que me hicieron entender a este servidor que Dios me decía, necesito que trabajes para mí, que procures el nombre de mi madre, que des a conocer lo que te voy a revelar,
y trabaja por ello. Y te pediré cuentas, y si eres fiel y cumples con lo que te pido, tendrás la vida eterna, si no, la condenación. La condenación, porque a quien más se le da, más se le pedirá. Y entonces, mi responsabilidad ante la convicción moral de los tiempos y de lo que está por suceder es que a raíz de todo este misterio del mal y esta realización de un ataque masónico en contra de la Iglesia que llevó a decir a Pablo, al Papa Pablo VI, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia de Dios, es que estamos a punto de vivir un gran cisma en la Iglesia. Un cisma que prácticamente ya virtualmente existe. Hay obispos, sacerdotes austriacos en contra de Benedicto XVI, monjas americanas en contra de Benedicto XVI, mucho del episcopado en contra del Papa, en contra de que haya una moral sexual, en contra de que no haya democratización dentro de la Iglesia, en contra de que las mujeres no se puedan ordenar, en contra de que los sacerdotes no se puedan casar. Y hay un fuerte impulso para que haya cambios importantes en la Iglesia. Y no sé si ustedes sepan, pero lo menciono en el libro, creo, no recuerdo mal, en el último cónclave había 3 candidatos. Usted dirá, ¿y usted cómo lo sabe? Porque lo sé. Lo sé porque desafortunadamente hay cardenales que a cambio de dinero dicen lo que pasó dentro del cónclave. Y en el último cónclave hubo 3 candidatos muy fuertes. Jorge Mario Bergoglio, cardenal arzobispo de Buenos Aires, Argentina. Carlo María Martini, arzobispo emérito de Milán, que falleció ayer. Y el cardenal Joseph Ratzinger. Después de la segunda votación, dijo el cardenal Jorge Mario Bergoglio: hombre, che, conmigo no conté, yo a esta viaje no le entro, entonces, sí, porque es argentino, digo, conmigo no cuente, y no contaba con él. Nos quedó entre 2, Carlo María Martini y el cardenal Ratzinger. Y si no, el sentir del colegio cardenalicio fue darle su voto a cardenal Ratzinger, porque pensaban que iba a durar 2 o 3 años. Hay un capítulo del libro que se llama 2 o 3 años. Un papa de transición, rápido. Ya salió tiro por la culata. Llevan 7 años y todo lo que ha hecho el papa. Ya rehabilitó la misa de San Pío V. Eso les trajo una molestia terrible, fue como un paso atrás a los modernistas. Ya volvió a establecer relaciones con los 4 obispos que fueron excomulgados a raíz de lo del Lefebvre. Y todo lo que ha venido el Papa haciendo, como bien decía José Antonio, mi hermano, José Antonio López Padilla, Juan Pablo II con el proceso mariano y este Papa con la Eucaristía. ¿Pero por qué comento esto del cónclave? Porque Carlo María Martini, que falleció ayer, en un libro recién de Jerusalén se llama, él dice que si la Iglesia, ese candidato a Papa, dijo, por cierto una eminencia, sabía más de 12, 13 idiomas, un hombre muy preparado, dijo que si la Iglesia no cambiaba, que si no había una verdadera reformulación doctrinal sobre su base eclesial, sobre el sistema de elección, sobre la importancia de la colegialidad de los fondos episcopales, sobre una actualización del tema de la moral sexual, sobre todo en el trato de los divorciados vueltos a casar para que tengan acceso a la comunión, para que las mujeres tengan una mayor participación activa, incluyendo el acceso al sacerdocio y los sacerdotes se puedan casar, etcétera, etcétera. Si no hay esos cambios, dijo el cardenal Carlo María Martini, la Iglesia está destinada a desaparecer. Eso fue el candidato, uno de los candidatos, el otro fue el cardenal Ratzinger. Entonces, señores, ¿qué es lo que va a pasar? Pues viene en el libro, y como ya estoy a punto de terminar mi tiempo, el libro lo que plantea, y esta es la tesis fundamental,
es que hay una preparación perfectamente establecida, planeada y pensada por Satanás y sus secuaces de carne y huesos. Y en esta planeación, lo que se está haciendo y está a punto de alcanzar su objetivo, que fue el tema, por cierto, del secreto de Fátima, que no se dio a conocer el contenido completo, lo cual es gravísimo, porque solo conocemos la visión y no las palabras que la Virgen le reveló. Y eso, ahora también hay un capítulo en el libro que se llama Fátima a la luz de Benedicto XVI, porque Fátima, afortunadamente, el Papa, yendo a Portugal en el 2010 con motivo de los 10 años de la beatificación de los niños para esa Jacinta, dijo: se equivoca quien crea o se engañe quien crea que el asunto de Fátima está terminado. Viene una gran pasión a la iglesia y los enemigos están dentro de la iglesia. Eso dijo el Papa en el avión yendo a Portugal, como diciendo: no, el asunto de Fátima no está terminado. No está terminado, porque ella anunció esto que está por venir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y lo digo de manera muy simple. Juan, en el Apocalipsis, y estoy acabando, tiene la visión de dos mujeres. La mujer es símbolo de la iglesia en la Escritura. La mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, encinta, a punto de dar a luz, es la iglesia fiel del final de los tiempos. Esa mujer que da a luz un varón es la mujer que va a dar a luz a la parucía, a la manifestación del Señor, al triunfo del reino de Cristo. Complejo. ¿Y esa mujer está representada en dónde? En Guadalupe. Porque Guadalupe es la única aparición en la revelación escribal, la única que yo tenga conocimiento, donde la Virgen se aparece encinta. No aparece con un niño en brazos, sino encinta, porque ella representa a la mujer vestida del sol y tiene 46 estrellas en su manto, símbolo del nuevo templo, porque 46 son los años que tardó en construirse el templo de Jerusalén. Cuando dijo: yo puedo construir ese templo, dijeron: ¿cómo? Dijeron: a Jesucristo, y tardó en construirse 46 años. Él hablaba de su resurrección. Entonces Guadalupe cifra a la iglesia parusiaca, a la iglesia de la manifestación del triunfo, y esa iglesia está en esa imagen de la Virgen guadalupana. Está en México por una razón, obviamente. No crean ustedes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un día estaban ahí sin hacer nada y dijeron: ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a nuestra madre, mandémosla. Entonces dale vuelta la paloma, dale vuelta ahí el sopló y dio vuelta a la tierra, y entonces llegó el Hijo y hizo así, ¡pum! Salió México. Madre, pues aquí, en este lugar de Aztlán, donde hay una serpiente devorada por un águila, que por cierto forma parte del escudo mexicano. Eso es profundo, tiene una razón profunda. La serpiente representa a Satanás y el águila a Juan. Que tenga oídos que oiga. Entonces, el punto al que quiero llegar es que la mujer representa a la iglesia fiel, y hay otra mujer, una gran prostituta que fornica con los reyes de la tierra, que se emborracha con la sangre de los mártires, que estaba revestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata, vestida de oro. Entonces, esas dos mujeres son la representación de la iglesia al final de los tiempos. Va a haber una fiel, una iglesia fiel, y una infiel, una ramera, revestida de púrpura y escarlata, porque el púrpura y escarlata son los colores de los obispos y los cardenales. Entonces, en algún momento, parece ya muy cercano, en algún momento próximo, la iglesia tendrá dos papas. Y los dos, aquí está la clave, los dos se van a proclamar papas de la iglesia católica que está en Roma. Y dirán que son los auténticos y verdaderos sucesores de Juan Pablo I y de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y los dos se quedarán en Roma
y los dos se van a dividir el libro de la vida de la iglesia. Y habrá obispos y cardenales, y habrá miembros de comunidades y prelaturas y órdenes religiosas, etcétera, que estarán con el Papa A. Y habrá cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, prelaturas y movimientos religiosos que estarán con el Papa B. Terrible. Terrible, porque va a ser un dolor. Y los medios de comunicación se van a ensañar con eso. Se van a burlar de la iglesia y de nosotros se van a burlar. Y no se sabrá de entrada quién es el auténtico, quién es el verdadero. Algunos sí lo sabrán, pero la inmensa mayoría de los hombres no lo sabrán. Y no lo sabrán porque Dios permite un poder engañoso, dice Pablo, para que sean condenados aquellos que no creyendo en la verdad se complacen de la iniquidad. Porque el hombre de hoy no quiso seguir la luz que le salvaba. No quiso leer el Evangelio que le redimía, no quiso acudir a la Eucaristía que le fortalecía, no quiso acudir a su madre, la Virgen, nuestra madre, que nos protege y nos arropa con su manto y es guía de la iglesia verdadera. No lo hicimos cuando había luz, es lo que comentaba José Antonio en un capítulo, el crepúsculo. O sea, todavía hay un poco de luz, señores, pero pronto no lo va a haber, y cuando no hay luz no sabemos dónde caminamos. Algunos sabrán quién es el verdadero, pero la mayoría no lo sabrán. Y así van a ir por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo. Eso no va a ser de semanas ni de meses. Hasta que uno de los dos empezará paulatinamente a ir en contra de la hija, de la madre y de la esposa de Dios, de la Santísima Virgen. ¿Y por qué de María? Porque María es la clave metafísica. Es la clave que explica y da sentido a esta batalla espiritual del final de los tiempos. Dios ha querido engrandecer a María, ponerla como ancla de salvación, como medio de protección y guía, para que ella sea la madre del camino verdadero. María es un misterio en el plan de Dios. María no solo es la madre de Jesucristo, no estoy en una herejía aunque parece. No solo es la madre de Jesucristo, hace 2000 años la doncella. María es eso y mucho más. María se ganó ese privilegio en algún momento ¿cómo explicaría? Del no tiempo, si cabe hablar así. Porque una cosa es el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un tiempo. Yo nací hace 52 años, soy hijo de la señora que está aquí enfrente, y de mi padre que falleció hace 20 y tantos años. Pero no soy yo solo eso, yo soy más que eso. Porque yo tengo un alma, y esa alma es anterior a mi madre. No sé si me estoy explicando. Sí. Mi alma es eterna. Mi alma Dios la creó. Mi padre y mi madre me dieron mi cuerpo y mi entendimiento. Mi alma me la dio Dios. Y en mis noches yo me cierro los ojos y me acuerdo de mi alma. Y ahí encuentro todo. Y entonces eso me une a Dios. Y así cada ser creado por Dios tiene un alma inmortal. Y María es un misterio. María no solo es no solo es la hija, la madre y la esposa de Dios, es un misterio dentro de la Trinidad. Y María está llamada a ser la madre del verdadero camino hacia el Padre, la madre, la que va a establecer cuál es la iglesia verdadera. Por eso el Papa Faso va a ir en contra de María y dirá que María sí murió, y María no murió, no podía morir María, porque María fue inmaculada, no tuvo pecado, y la muerte es consecuencia del pecado. Cristo murió porque Cristo tenía una misión que cumplir. Aunque Cristo no tenía por qué morir, pero murió. Se hizo pecado por nosotros y asumió la muerte y muerte de cruz. A Él nadie le arrebata la vida. Él la da porque quiere. Pero así se sometió a la voluntad de su Padre. Pero María no podía morir porque María fue exenta del pecado y fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Y ese Papa dirá que María se murió y que María no era virgen. Y empezará a ir en contra de María. Y el otro Papa va a ir entonces a favor de María y a favor de la Eucaristía. Y efectivamente la Eucaristía y la Virgen se van a convertir en las dos grandes columnas de guía para lo que viene. Señores, termino. Pero no basta con saberlo. Yo puedo saberlo e irme al infierno.
Porque el problema no es de conocimiento. Es como mañana voy a correr el maratón de la Ciudad de México. Mis amigos dicen, tú no tienes carrocería. Un primo, pues sí, mañana corro y estoy muy ilusionado. Ya tengo ya me dieron mi kit de corredor. Y vamos a correr. Muy bonito, por cierto, el maratón, porque va por toda la ciudad. Y ojalá y acabemos la carrera. Pero yo puedo conocer, y siempre, no es broma, voy a correr el maratón. Se puede seguir por internet. Verídico, en internet se sigue el maratón, 5, 10, cada 5 minutos. Bueno, yo puedo saber la ruta del maratón, y la conozco, ya sé cuál es. Pero aunque sepa cuál es la ruta y cuáles son los lugares donde hay agua y hay fruta para los corredores, y cuál es la meta, puedo no alcanzar la meta porque no me preparé. El asunto no pasa por saber, el asunto pasa por vivir. Yo tengo que vivir en coherencia de fe. Y ahorita, señores, hay un Papa, Benedicto XVI, en nuestra enseñanza, hay una Madre, que es María, hay una Vía de Guadalupe, hay Eucaristía. Aprovechémosla. Vayamos a alimentarnos de la Eucaristía, hagamos oración, recemos el Santo Rosario, preparémonos, como digo, física. No solo es espiritual y mentalmente, porque yo también soy cuerpo, yo tengo un cuerpo, y ustedes tienen un cuerpo que hay que preparar físicamente, porque no solo vendrá, pues sí, van a venir cosas terribles al mundo, muy corto. Me tengo que preparar mentalmente, porque también tengo entendimiento, y mi entendimiento lo preparo con la fe. Cuanto más fe y menos lógica, mejor me preparo. Y me tengo que preparar espiritualmente con el alma en gracia, viviendo los sacramentos, rezando el Santo Rosario, encomendándome a la Santísima Virgen para prepararme a la noche que está por venir. Señores, ya lo sabemos. Que nadie diga no lo sabía el día de su juicio. Dios les bendiga y muchas gracias.